Hace bastante tiempo, Gustavo, Hugo, veníamos charlando de si romper con el sindicalismo, o por lo menos con un sector importante del sindicalismo para el gobierno, iba a ser problemático. Da la sensación, no sé cómo lo ven ustedes, que la respuesta es sí, es problemático. Después podemos cuestionar, ¿no? Hay dirigentes que nunca estuvieron, por eso no se fueron. Barrio Nuevo ya, ¿no? Moyano estuvo y se salió, Micheli estuvo y se salió, pero andaba corcoveando. Ahora, lo cierto es que, a pesar de tener tantos gremios adictos, tantos gremios que respaldan el proyecto industrial, el gobierno no los ha tomado como bandera y le falta un respaldo gremial adecuado al proyecto industrial que está llevando adelante. Me parece que la respuesta de aquel interrogante de hace varios meses en este mismo lugar sobre si era problemático para el gobierno, sí es problemático para el gobierno. Sí, coincido que es problemático y lo venimos sosteniendo en varias charlas que hemos tenido y en varias notas que hemos publicado y lo que venimos debatiendo en La Señal también. Tener como agente subalterno en un proyecto nacional al movimiento obrero tiene su costo político también, ¿no? No solo porque no hay acompañamiento en la calle, por ejemplo, sino también porque hay decisiones importantes que se podrían tomar junto con en conjunto con el movimiento obrero en función de defender los intereses nacionales. Además porque viste que no hay medidas sociales fuertes de la Presidenta de la Nación y del Ministerio de Economía en general que contrasten con el interés popular. En trazo grueso no hay un hostigamiento que vos digas, no, estamos en una política de ajuste parecida a la de Francia, por ejemplo, que tiene un quilombo adentro extraordinario, o a la de Grecia. Es una situación distinta, pero no aparece la voz de respaldo que tendría que aparecer con el movimiento obrero en la calle. La ruptura del gobierno con la CGT de Moyano en su momento era claro que era un perjuicio para ambos. Para el gobierno porque perdió efectivamente una base de sustentación, la posibilidad de tener desde el sector sindical el manejo de la calle, y para el lado de Moyano entró en un callejón realmente inadmisible, absolutamente inadmisible. Cuando uno lo ve ahora en la mesa sentado junto con Barrio Nuevo y el Momo Venegas, nada menos que, por ejemplo, Barrio Nuevo, que es una figura realmente detestable, y en el caso del Momo Venegas debe ser uno de los pocos dirigentes sindicales que es considerado como un par en la sociedad rural. Entonces, todo eso origina para el movimiento sindical un deterioro fuerte, y para el gobierno el haber perdido una de sus bases de sustentación. Vos sabés que el otro día, cuando charlábamos de esto con Artemio López, se sorprendía de la cantidad de sindicatos que apoyan al gobierno nacional, que no son caló, sino que apoyan y lo militan. Son miles, y no exagero, en todo el país. Primero porque en la Argentina algo que se ignora es que hay decenas de miles de sindicatos en todas las provincias. Hay miles que apoyan al gobierno nacional. No tienen cámara, no tienen presencia de los medios afines al gobierno nacional, que reducen el enfoque a Barrio Nuevo, Moyano o Caló, lo cual debilita muchísimo la posición. También hay que mirar para adentro. Porque también hay un tema comunicacional ahí, no es solamente un tema de armado. El problema es que también hay que mirar hacia adentro y hacer una profunda autocrítica, porque hay sectores que acompañan al gobierno que son preponderantes dentro de esa estructura, que tienen un fuerte discurso antisindical también. Cuando uno se pone a discutir, la presencia de la discusión tiene que ver con un enfoque netamente moral, y es reductivo ese enfoque. Estás hablando de algunas agrupaciones juveniles que acompañan al que están gobierno, intentando relevar de algún modo, ¿no? Y eso Bueno, no se puede sustituir. No, pero estaría bueno que la discusión se dé hacia adentro también. Digo, si hay un error que comparto que cometió el moyanismo, es haber salido dentro de la estructura del movimiento nacional. Mantenerse adentro, aún con críticas, no hubiese estado mal, y pelear desde adentro le hubiese garantizado una legitimidad que hoy no sé si lo tiene. Totalmente. ¿No? Además, en esto a mí no me preocupa que no haya una parte, me preocupa sí que no esté la pata sindical dentro de la estructura del gobierno nacional, pero también me preocupa que el discurso no interpele a los trabajadores de forma directa. Digo, cuando se hacen determinados discursos, los trabajadores son parte de ese conglomerado de 40 millones de argentinos, digo, dentro del discurso de la presidenta. Y a mí también me gustaría que algunas, que sí, simbólicamente... Las medidas sí están... Está bien, eso no está en discusión, pero hay un peso simbólico que también hacia afuera se tiene que demostrar, me parece a mí. Un caso, Néstor Kirchner anunció
muchas veces, hizo anuncios políticos, económicos, desde la CGT. La presidenta Cristina, mal que nos pese, no ha estado en la Casa de los Trabajadores, ni en la CGT, que ahora ocupa Moyano, ni en la CGT Alsina, que no tiene una entidad propia, pero podía haber acompañado desde ahí. Generalmente cuando hay una reunión con Caló o con los trabajadores se hace en Casa de ha tenido Gobierno. una buena posición en general, ¿no? Y mira que se ha bancado cachetazos fuertes, Hugo Yasky. Tal vez esa sería la posición, aguantar desde adentro, sigo insistiendo. Seguir Pero dando sí, batalla, como No era hace necesario que Cetera. la presidenta lo cachetee en varias ocasiones. No, fue Y bueno. en alguna oportunidad usando argumentos que perfectamente son enarbolados por la gente de Macri, por ejemplo, ¿no? Me parece que fue algún posicionamiento de la presidenta equivocado en ese aspecto, ¿no? Me parece que el que estaba en la posición correcta en este caso es Yasky y no la... Claro, ahora es curioso porque eso define el camino, ¿no? En general cuando vos tenés un debate con el movimiento obrero es porque estás rumbeando para otro lado. Yo, sinceramente, y lo pongo en discusión, hubo un debate en la mesa de la semana pasada aquí sobre la situación económica, cuando estaba Capanga, en esta misma mesa que ahora está en la producción del espacio, donde vos decías, no, esto no va para adelante. Hay una meseta, hay una situación de crisis, que Daniel decía, no, esto va para adelante. La discusión es así. El gobierno se desprendió de una parte del movimiento obrero porque necesita amesetar el crecimiento o hay una ratificación del rumbo a pesar de esa pelea. Creo que ahí hay un debate abierto muy importante hacia el 2015. Hay una situación objetiva que hay una especie de agotamiento, no sé si definitivo o parcial, del modelo de sustitución de importaciones con la restricción interna y a partir del cual tenés que adoptar una serie de medidas. El gobierno se había encaminado hacia la idea, bueno, hasta acá llegamos con el desendeudamiento. Cuando hablamos del desendeudamiento, porque da lugar a equívocos, no se refiere a que la cifra nominal de deuda bajó, la cifra nominal de deuda aumentó. Lo que bajó en forma considerable es la relación deuda con PBI. Ahí hay una caída espectacular de la incidencia de la deuda. Bueno, el tema, en la medida en que el gobierno no podía tener acceso a endeudarse, ya sea para renovar compromisos o para obras que están pendientes de infraestructuras, decidió tomar el camino que consideraba adecuado para poder volver a endeudarse. Por eso pagó el fondo al Club de París, le pagó conflictos en el CIADI, le pagó... Bueno, todo eso, esa línea de razonamiento, después podemos ver si es correcto o no. Esa era la línea de razonamiento que tomó el gobierno, se frustra por el tema de los fondos buitres. El tema de los fondos buitres que el gobierno manejó adecuadamente cuando depositó el dinero del pago de julio en el Banco de Nueva York. Yo creo que ahí el gobierno comete un error que lo planteo yo y que no lo he leído en ningún otro lado, y que me parece que es el ajedrecista que hace una buena jugada pero que no prevé la siguiente. ¿Cuál era la jugada que te solucionaba este problema que hoy tenés? Haber pagado conjuntamente la posición del mes de julio y la posición del mes de septiembre. La posición del mes de septiembre son 230 millones de dólares, nada en términos de un país. Mega económico. ¿No es cierto? Si vos ponías los 539 de julio y los 230, todos juntos, nosotros decidimos pagar todas las deudas que tenemos este año de los bonos reestructurados. El tema de todo esto que ahora tenés, del cambio de jurisdicción, de todo esto, lo hubieras evitado. Era un problema que le habías trasladado como el pago del mes de julio. Ahora bien, yo tengo la impresión, en función de los discursos de la Presidenta de la Nación, salvo que sea un recurso de negociación, que cuando llegue enero, si logramos sortear todo esto, se va a proponer a los fondos buitres el pago que ya se ha declarado. Es decir, solamente pagarle en la misma proporción que la deuda reestructurada.
Eso desde el punto de vista de los fondos juicios no te lo van a aceptar. Es evidente que teniendo un fallo... Yo entiendo Y yo a esta altura del partido, te soy sincero, y hago algo pragmático, porque lo que yo tengo que mantener es el muy exitoso reestructuración de deuda del 92,4%. Sí. Para mantener eso, yo tengo que cerrar con los fondos buitres. Y si tengo que cerrarlo con los fondos buitres, cometiendo una evidente injusticia que sale del fallo de Griesa y pagarle el 100%, lo único que yo pido es pagárselo a 20, 30 o 40 años en bonos de la deuda argentina. Numéricamente es grave creo que tenemos asumir dos el fallo ahí. de Griesa, pero hay un elemento antes que es para retomar una parte del debate. ¿Vos te das cuenta que todo esto se ha hecho sin transferencia de recursos? Sin transferencia social de ingresos, Hugo, porque si vos decís, bueno, hay una adecuación por necesidad de endeudamiento para infraestructura por parte del gobierno nacional, y a partir de ahí no puedo seguir pagando con reservas, es evidente. se hace un ajuste, que es lo que hacen habitualmente los liberales cuando sucede esa situación. El gobierno siguió dinamizando el mercado interno, ¿te das cuenta? Y lo que recibió fueron, como transferencias, puedo admitir, golpes inflacionarios generados por las empresas y no por el gobierno mismo. En lugar de haber una variación en la distribución interna del Producto Bruto Interno, se desarrolló en parte esa política, para bien o para mal, como vos estás describiendo, sin que exista un ajuste estructural en la Argentina. Bueno, sin embargo, hacia adentro hay un problema, que es, vos hablaste de comunicación por parte del gobierno, algo que viene siendo sostenido, este problema de comunicación a la hora de transmitir algunas cuestiones. No solo el tema económico. Exactamente, y se viene trasladando eso a lo largo del tiempo. Y pienso en cómo se comunica la concientización hacia adentro de la cuestión de los precios. ¿Sí? Nosotros tenemos por un lado, como señala Hugo, la cuestión macro, que mal están caminadas. Podemos discutir algunas diferencias de estrategias, de métodos, pero están caminadas. La cuestión es hacia adentro. Hacia adentro se ha instalado una situación de crisis económica o de incipiente crisis económica acompañada por un proceso inflacionario, que es un proceso inflacionario que existe, cual no vamos a negar. Pero se ha instalado más mediáticamente que realmente, ¿eso querés decir? Exactamente, igual se siente la cuestión de los precios. El gobierno, si hubiese tenido esto de lo que hablábamos en un principio, la pata sindical a cual sentar a una mesa y la pata empresarial, podía haber tenido una fuerza de negociación hacia adentro totalmente distinta. En función de esto, de poder realmente controlar los precios. Condicionar las cámaras empresariales, que son los formadores de precios. Los trabajadores son los que miden la temperatura de la economía interna. Si quedás inerme ante el formador de precios. Ahí estamos de acuerdo. El trabajador utiliza su sueldo ¿para qué? Para alimentarse, vestirse y alquilar es el una dinamizador del motor. Esas son la base de la economía del trabajador. El que hace las cosas y el que las compra. Exactamente. Digamos, si esta gaseosa valía 10 pesos hace un mes y hoy vale 20, hay un incremento. El problema es quiénes son los que obligan a que esto valga 20 pesos. Ahí Sí, tenés que tener una trama, de acuerdo, tenés que tener una trama de organizaciones sociales y sindicales que te apoye en evitar el aumento del precio. Porque ya sabemos que acá hay un condicionamiento empresarial. De todos modos, creo que solamente se puede hablar de transferencia en la variación de precios de diciembre al presente, acompasada por paritarias, acompasada por planes sociales. Entonces, no parece haber una intención de ajuste liberal por parte del gobierno. Ahí hay una valoración que creo que hay que hacer a pesar de las observaciones Está claro, que estamos no te olvides que realizando. al principio de año hubo también una devaluación que impacta directamente en la cuestión salarial, digo. Y esto sirve para retroalimentar este discurso de una cadena inflacionaria. Hoy hay algunos que hablan de inflación como si estuviéramos en la época de Alfonsín. Sí. El proceso no es el mismo. O ¿no? Rodrigo, ¿no? Y el proceso no es el mismo, está claro. Ahora, hay que contener eso. No es lo mismo, pero hay que tener en cuenta que la sociedad tiene una sensibilidad con relación al tema inflacionario que justamente como consecuencia de en su momento de la hiperinflación. Es decir, en la década del 60, del 70, en general, y sobre todo desde el campo nacional y popular, la inflación no era un tema que preocupaba, al contrario, un tipo como se lo agitó contra Perón y no lo creía nadie en realidad, digo. Entonces, más allá del Congreso de la Productividad, donde hubo un debate larvado parecido al que observamos hoy. Pero Piero decía, un poco de inflación está muy bien, no forma parte de la forma de engrasar al sistema productivo. Lo cierto es que desde
que padecimos la hiperinflación, y la otra, hubo dos situaciones muy traumáticas. La hiperinflación, que originó una herida en la memoria colectiva muy fuerte, porque realmente... Sí, un disciplinamiento social. Un disciplinamiento social. Y la otra es la deflación, que desde 1998 al 2001, todos los meses había... Porque no había actividad económica. No había actividad, entonces bajaban los precios. El modelo liberal Bueno, ahí de es donde ajuste yo es digo ese. que hay una falencia del gobierno Pero nacional hay una de diferencia. poder comunicar esto, porque los procesos no son iguales entre sí, y si bien existe esa sensibilidad social, la sensibilidad social la tiene la clase media. Digo, que es donde se está recostando hoy el gobierno para sostener algunas políticas, y no se recuesta sobre la clase que más sufre estas cuestiones, que son los trabajadores. Digo, en función de esto, la comunicación es importante. ¿Cómo transmito yo para poder generar concientización de que este proceso no es igual a estos dos Ustedes precedentes se dan que cuenta van que marcando? estamos todavía arrancando aquel debate que parecía resuelto, sobre todo por el tema financiero internacional, sobre si Kicillof era Gómez Morales o era José Bergelbar, ¿no? Creo que... Bueno, no es ninguno de los dos. No es creo ninguno de que los dos, sigue no es- haciendo méritos para tenderle la mano el hombre, pero bueno, entiendo las objeciones que están planteando. Primero, no es José Gómez Morales porque no hay un plan de ajuste premeditado en ese sentido. El ajuste lo hace de alguna forma la realidad, no el gobierno. La realidad que intenta controlar el gobierno tiene la dureza que significa una caída de la actividad económica, una cantidad de suspensiones, la incertidumbre sobre la Sí, posibilidad de despido. igual ojo con la de las suspensiones No es tan y con grave. la cuestión de los despidos, porque no es tan generalizado, son casos muy particulares, no hay empresas que estén cerrando. A ver, esto hay que aclararlo siempre. Acá los que menos pierden son los empresarios, y los que están consolidados menos todavía. Sí, también ahí no han hay que cerrado dar un empresas, debate, ¿no? no han cerrado empresas. En el tema de la formación de precios, además del tema de la vida interna de la planta de trabajo. Esto no quiere decir que no existan casos puntuales a los cuales hay que prestarle atención para que no se desencadene En el terreno, una psicosis. vos decías el terreno comunicacional que veníamos charlando, ligado a lo que hablamos, ya está bien. Cada vez que aumenta la actividad económica, el formador de precios piensa que puede tirar por las nubes el precio por el mero hecho de aprovechar la capacidad adquisitiva del ciudadano promedio. Pero en esa cadena están Son todos. batallas que hay que dar, y ahí el movimiento obrero tendría Ojo mucho que ahí- para decir, ojo que- pero también los medios. Ojo que ahí no entra solamente, porque acá se habla de los grandes productores, que sí es cierto, son los que fijan los precios. Ahora, el pequeño comerciante también quiere ganar sobre un producto, sobre la venta de un producto, 200 veces más de lo que gana. Ojo, porque no son los que la pasan mal tampoco. Tal cual. Y Ojo. Kicillof no es Gómez Morales por eso, ni tampoco es Helbar, porque Helbar tenía una... 50-50 pleno. No, pero además era representante de un sector del empresariado. Kicillof se representa a sí mismo. O sea, el movimiento popular en el En gobierno. el gobierno, claro, pero no es el representante de un sector social, Kicillof. Es un técnico, un político metido dentro de un proyecto y su base de sustentación no es un factor social, es la presidenta de la nación. Hay que sacar recursos de otros lugares también. La creación de una flota mercante, la recuperación del comercio exterior son datos para tomar en cuenta a futuro, porque eso implicaría un caudal de ingresos para el fisco. Implica también muy soberanía, ¿no? apreciable, Y además. poder condicionar parte de lo que es el flete hacia el comercio exterior. Es todo un debate que hay que dar, ¿no? La reforma Recuperar- financiera, reforma del Poder Judicial, Hay- todo eso beneficiaría al esquema interno. Hay demasiado para entrar, aliviaría la carga tributaria sobre el salario, que es lo que es una agenda común del movimiento obrero, que se eligen distintas estrategias, está bien, pero parte de lo que se viene con la huelga decretada por el moyanismo, junto con la CTA, tiene que ver con un hecho que es sensible, conceptualmente es sensible. Al margen de esto, hay un dato que sacó la consultora Poliarquía, que me parece que es importante señalarlo en función de... No contradice lo que venimos diciendo, pero sí apoya ciertas cuestiones de imagen. La imagen de la Poliarquía es una encuestadora que no está a favor del gobierno, está claro, pero ha sacado unos datos en los últimos días donde la imagen de la presidenta está en un tope de crecimiento y ellos aseguran que están en un 70% aproximadamente. Sí. Artemio hizo lo mismo.
Digo, frente Y a la opinión general fondos respecto a los buitres, fondos buitres. derechos humanos también. decir- Pero además las medidas concretas, insisto lo que decía al comienzo, las medidas prácticas no han sido desaceleradoras del mercado interno. Nosotros discutimos, y siempre vale la pena señalarlo, desde adentro de las posibilidades de lo que genera el campo nacional y popular. Porque no todo es aplaudible. Pero hay que escuchar. ¿Seguimos el debate la semana que viene? ¿Te quedó algo en el tintero? Sí, te lo rodeo un par de cosas. Se está tratando de plantear una situación parecida a la de enero. La idea de ampliación de la brecha cambiaria, la caída de reservas. Justamente en los últimos 2 días hubo una caída de casi 240 millones de dólares. De manera que se va a tratar de reproducir ese tipo de Clima. ese tipo de clima. Y bueno, hay que estar atento porque realmente volver a vivir una situación como la de enero no es para nada recomendable. ¿Estamos ante un posible golpe de mercado, decís vos? Yo creo que es más sólida que eso la economía argentina, a pesar de la precaución que hay que tener, que no estamos en una situación en la cual un inversor te mueva el mercado interno. Lo que es cierto que si vos mantenés una brecha de 14 pesos a 8.30, la consecuencia sobre tu ingreso de divisas, los exportadores te retienen, y además hay en todo esto, dada la situación con los fondos buitres, una parálisis de las importaciones, no de las suntuarias, de las importaciones importantes como insumo. El relevo de la cadena productiva, eslabones faltantes, Claro. reindustrialización en una nueva etapa es imprescindible también para no fugar divisas. La seguimos.